Hola a todos, hoy estamos aquí porque vamos a comenzar hablando de las modalidades oracionales. En primer lugar, es importante saber que cuando hablamos de modalidad oracional nos estamos refiriendo realmente a la actitud del hablante con respecto a lo que dice, es decir, a la intención. Así pues, vamos a clasificar las oraciones según la modalidad oracional, por un lado en oraciones enunciativas. Estas oraciones enunciativas se pueden clasificar a su vez en afirmativas o negativas. Estas muestran la realidad tal cual es, sin ofrecer ninguna valoración, pensamiento o cualquier cosa que sea subjetiva. Así pues, tendríamos que sería un ejemplo de oración enunciativa afirmativa, la oración hace mucho frío. Y sería un ejemplo de oración enunciativa negativa, la oración no hace frío. Así vemos que estas se emiten en función de lo que vemos, de la realidad tal cual es. Por otro lado, tendríamos el ejemplo de las oraciones interrogativas. Estas se pueden clasificar por un lado en totales o parciales. Serían interrogativas totales aquellas que se responden con sí o no. Así, por ejemplo, si yo digo ¿vienes? Dado que se responde con sí o no, sería un ejemplo de oración interrogativa total. Si por el contrario digo ¿cuándo vienes? Eso, dado que ya no se responde con sí o no, sería un ejemplo de interrogativa parcial. Dentro de las interrogativas también la podríamos clasificar en directas o indirectas. Serán directas cuando vayan entre signos de interrogación y serán indirectas cuando no vayan entre signos de interrogación. Así pues, si yo digo ¿cuándo vienes? Eso sería un ejemplo de oración directa, dado que va entre signos de interrogación. Si por el contrario digo dice que ¿cuándo vienes? Dado que no hay signos de interrogación en la oración, hablaremos de una oración interrogativa indirecta. Bien, a continuación vamos a hablar de la clasificación de las oraciones según las exclamativas. Entonces tendríamos que las exclamativas se clasifican según los mismos criterios que las interrogativas. Sin embargo, esta clasificación va a ser un poquito más particular, dado que diremos que es una exclamativa total cuando no hay un exclamativo y que será parcial cuando sí lo hay. Además, si son totales, siempre van a ser indirectas. Y si son parciales, siempre van a ser directas. ¿Pero qué es eso de un exclamativo? Pues bien, los exclamativos sería, por ejemplo, qué, cuándo, dónde, etc. Por consiguiente, si nos vamos a algunos casos específicos, tendríamos que la oración hace mucho frío sería una oración exclamativa, porque va entre signos de exclamación, pero sería total y por lo tanto indirecta, porque no tenemos exclamativo, es decir, no tenemos ningún qué, ni cuándo, ni dónde, ni cómo, etc. Y por consiguiente automáticamente sería indirecta. Bien, a continuación vamos a pasar a hablar de unos tipos que es mucho más sencillo en cuanto a la clasificación. Tendríamos por un lado las oraciones exhortativas, que son aquellas que dan órdenes, por lo tanto suelen estar en imperativo. Un ejemplo de estas oraciones sería haz los deberes. A continuación vamos a pasar a hablar de las oraciones desiderativas. Como su propio nombre indican, expresan deseo. Suelen estar acompañadas por el modificador ojalá. Un ejemplo de estas oraciones será ojalá vengan. Finalmente, la última clasificación dentro de las modalidades oracionales será según si son dubitativas. Como su propio nombre indica, van a expresar duda y pueden ir acompañadas, pues, por ejemplo, de puede que o quizá. Así, si yo, por ejemplo, digo quizá
vengan, estoy expresando duda y por lo tanto será una oración dubitativa. Esto es todo, muchas gracias.